Buenas tardes, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en el día de hoy a este nuevo diálogo que realizamos desde el Instituto de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá. Estamos encantados de presentar este ciclo internacional que se denomina Ciudades que Cuidan y que va a acontecer, en este caso, tres ponencias determinadas desde diferentes puntos de vista en base a esta tipología de territorios que queremos crear y que queremos fomentar. Recordaros que la sesión en este caso será grabada para que todos podamos luego volverla a reproducir o volver a verla por si nos quedan algunas cosas que comentar sobre la misma, que yo creo que va a generar bastante inquietud. Y también que tenéis a vuestra disposición, tanto a través del chat como a través del icono, preguntas y respuestas para que nos podáis formular todas aquellas cosas que vayáis viendo y vayáis determinando como curiosidades o importancias que queráis trasladar al ponente que nos acompaña en el día de hoy. Comenzamos, como os comentaba, con Ciudades que Cuidan, un nuevo ciclo, los cuales, si completamos los tres ciclos, podemos tener incluso hasta una titulación, un pequeño título que acredita el IAES. ¿Por qué? Porque nosotros queremos dar importancia o estamos dando importancia a ese territorio, ¿no? Ese territorio cuidador que va a buscar soluciones principalmente desde tres ejes fundamentales. Un eje primero, que es el que vamos a contemplar y el que vamos a desarrollar en el día de hoy, más enfocado al tema del urbanismo, o urbanismo desde otra mirada, como vamos a ver y como se determina en el título de la presentación, un punto clave para la cohesión social, avance tecnológico y buen gobierno. Posteriormente, un segundo ciclo que vamos a focalizar en la búsqueda de ciudades más saludables desde el punto de vista de la promoción de la salud. Y un tercer ciclo donde nos adentraremos en los cuidados sociales y cómo la ciudad se va transformando, pues, para involucrar a todos los ciudadanos desde sus diferentes perspectivas. Como comentábamos, en el día de hoy tenemos el orgullo, el placer de contar con la primera de nuestras ponentes, doña Ana Contreras. Destacar que Ana tiene una biografía bastante extensa. Yo voy a transmitiros todo lo que he desarrollado y he podido compartir e integrar con ella. Ana Contreras es experta en estrategia regenerativa y desarrollo urbano sostenible e integrado. Ella es arquitecta, urbanista y experta técnica para la asesoría estratégica y el diseño regenerativo de las ciudades y organizaciones, integrando soluciones de eficiencia energética, hídrica, renaturalización o energías renovables, así como desde este punto de vista que le queremos dar desde el IAES, soluciones sociales. Profesional acreditado del IPAP, otorgado por United States Green Building Council, máster en gestión para mujeres de alto potencial por la Escuela de Organización Industrial, LOI, mención honorífica de reconocimiento por su labor profesional de la Federación Europea de Asociaciones de Consultoría de Ingeniería, y con una gran experiencia, aproximadamente casi 20 años ya de experiencia profesional, gestionando y desarrollando desde el mundo de la construcción, diseño, investigación de grandes infraestructuras, y ahora muy especialmente enfocado a su desarrollo en experiencia con instituciones tanto financieras, instituciones tan fundamentales e importantes en este desarrollo, de esta nueva visión del territorio junto con la Comisión Europea, que le han permitido conocer de primera línea, pues, las soluciones más innovadoras, ese desarrollo urbano sostenible que está coordinando años de programa en el International Urban and Regional Cooperation, contando con más de 138 ciudades y 40 regiones de Europa, entre los que pueden estar también países como Asia, Australia, América Latina y América del Norte. Como veis, una gran perspectiva y desarrollo profesional acerca del tema que vamos a abordar en el día de hoy. En este momento ha creado la empresa denominada Certa, muy integrada en el desarrollo sostenible y en el diseño, y que dirige desde 2024, desde febrero de 2024, y además es profesora homologada para el máster de sostenibilidad urbana, el misma de la Escuela de Organización Industrial, del EOI, del Ministerio de Industria de España. Como veis, un perfil asombroso, y bueno, pues darte la bienvenida, darte las gracias por estar con nosotros en el día de hoy y dejar que nos cuentes todas estas cosas que tenemos tan importantes de hablar en este rato. Muchas gracias, Ana.
Muchísimas gracias, Mercedes. La verdad que es un honor participar en estos diálogos que además son fundamentales para acercar un poco las políticas y las directrices, ¿no? Hacia dónde se está posicionando Europa, pero el mundo en general, para que llegue a todos los niveles y que vaya permeando, ¿no? Porque al final, como lo vamos a ver a lo largo de este diálogo, lo que necesitamos es que las personas se sumen al cambio, porque si no nos sumamos y hacemos piña, es muy difícil conseguir esa transformación, ¿no? Y más de las ciudades en las que vivimos. Pero bueno, has hablado de mi currículum y demás y yo no quería ser menos y decirte que bueno, que tenemos aquí a Mercedes que también tiene su currículum espectacular y además muy complementario con esa visión del mundo económico, ¿no? Entonces que creo que va a ser un diálogo muy enriquecedor, compartiendo tanto la visión técnica como la social y la económica, ¿no? Que al final son los tres pilares del desarrollo sostenible. Y sin más, pues empezamos un poco a ver un poco el enfoque que hemos dado para este espacio de diálogo y reflexión, donde empiezo desde ya pidiendo a los asistentes que compartáis vuestras inquietudes, vuestros comentarios, vuestras posibles preguntas allá donde estéis a través del chat. Y si nos podéis decir desde dónde nos escucháis, también lo agradeceríamos para saber también desde qué ciudades estáis participando en este espacio. Bueno, vamos a empezar por entender el porqué, ¿no? Porque si no partimos de las razones y del pasado, ¿no? Es muy difícil entender hacia dónde nos tenemos que proyectar. Por otro lado, empezaremos a dar unas pinceladas sobre los tres ejes del diálogo de hoy, que abarcarán, como decía Mercedes, la parte de la cohesión social, la tecnología y el buen gobierno. Y luego ya aterrizaremos un poquito más cada uno de los tres ejes con una serie de conclusiones finales para tratar de plasmar un poco esas ideas y nada, y sobre todo que os ayuden, ¿no? Allá donde estéis y en vuestros quehaceres, porque ahora como veremos, no se trata, las ciudades ya no son solo misión de los planificadores, arquitectos urbanistas, sino que cada vez más necesitamos la suma y el apoyo de todas las personas que las habitan. Entonces, ¿por qué es necesario mirar a ese desarrollo urbano de otra manera? Pues empezamos poniendo el foco en las ciudades. Las ciudades son las grandes emisoras de dióxido de carbono porque la actividad humana se concentra en ellas. Al final hemos pasado de unos movimientos migratorios muy grandes en búsqueda, ¿no? De ese mayor bienestar que ofrecían las ciudades, como ahora veremos con las oportunidades que hay. Pero además concluyen el mayor consumo energético, obviamente, porque tienen que dar cabida pues, a la electricidad que llega a todas las casas, ahora también para los vehículos y también para las industrias que hay alrededor de las ciudades. Pero si lo vemos, realmente ocupan muy poquita superficie dentro del mundo, solo un 2%. Es decir, que la mayor parte del planeta no tiene esos focos emisores y por eso es fundamental empezar a actuar sobre las ciudades. Desgraciadamente hemos vivido los resultados del cambio climático, bueno, los estamos viviendo constantemente, pero en Valencia la verdad que la Dana fue especialmente incisiva y estamos viendo cómo esas emisiones, y eso lo dice la ciencia, ¿vale? Y creo que cada vez hay más consenso, ya no se trata de un debate político, ya empieza a haber un consenso científico sobre la afección que está teniendo la generación de esas emisiones en el calentamiento global. Y el problema es que esas emisiones, a pesar de ese consenso que hubo en París, como también veremos, pues no se han reducido, sino que todo lo contrario, han seguido aumentando, ¿no? Y todo esto va de la mano, pues, de ese consumo exacerbado que hay, sobre todo en los países más desarrollados, pero también en el mal uso que se hace de la tierra, ¿no? Pues ahora mismo con todos esos terrenos cultivados o explotados para seguir aprovechando
los recursos que nos ofrece la Tierra, ¿no? Además, vemos que esos riesgos climáticos tienen un efecto en cascada muy potente. Vemos en este gráfico que los riesgos pueden ser, por un lado, derivados del clima o otros riesgos transicionales, ¿no? Que se vean afectados indirectamente, como puede ser el marco regulatorio, ¿no? Que ahora mismo, por ejemplo, en Europa pues nos está afectando mucho porque ha habido un tsunami de regulaciones y nos han llegado todas a la vez, ¿no? Por así decirlo, en el último periodo. Entonces, ¿qué vemos en este gráfico? Pues que al final la afección que puedan tener los riesgos climáticos en los ecosistemas no está separado de la afección que puede generar en los sistemas de agua. Y a su vez, el agua, por ejemplo, en las cadenas alimenticias o también los ecosistemas, pues dañan las infraestructuras, como hemos visto con el desbordamiento de los ríos y demás. Y al final, todos estos riesgos, si veis, se concentran en problemas de salud. El suelo se contamina por las aguas y demás. El agua, si está contaminada, pues los alimentos no llegan bien, ¿no? Al último consumidor. Y al final, todos estos problemas recaen en las personas, ¿no? Y por ende en la economía y en las finanzas que los desarrollan. Y el principal problema también de esto es que estos efectos suelen verse multiplicados en los grupos sociales más vulnerables, ¿no? De ahí que cada vez más pues, se esté poniendo el ojo en los grupos más vulnerables. Además de los riesgos climáticos que acabamos de ver, también es importante tener en la cabeza los riesgos sociales, ¿no? Y además el diálogo de hoy va sobre la parte social. Entonces, los riesgos sociales muchas veces están derivados de esos riesgos climáticos, otras veces no, como la brecha digital, por ejemplo, o la brecha de acceso a vivienda, que esto está impulsado por un riesgo económico, ¿verdad? O también el tema del estrés que se genera en los desplazamientos, ¿no? Por eso que cada vez se esté poniendo más el foco en que la ciudad del bienestar tiene que ser una ciudad de los 15 minutos o incluso de los 5, ¿no? Que se empieza a oír ahora, ¿no? Para minimizar un poco pues ese desplazamiento y ese consumo de tiempo en nuestro quehacer del día a día. Como decíamos también, los riesgos económicos que salen muchos derivados de los riesgos climáticos, pero también de temas sociales y fundamentales los riesgos de gobernanza. Si os dais cuenta, estamos teniendo en cuenta los 4 componentes. Por un lado, los 3 del desarrollo sostenible, social, económico y medioambiental, y también metemos un cuarto paquete de riesgos de gobernanza. ¿Por qué? Porque si no hay una gestión adecuada en las ciudades para dar respuesta, pues obviamente esos riesgos se van a incrementar, ¿no? Entonces, es fundamental que a nivel de las instituciones se empiece a trabajar más allá de los hilos departamentales, ¿no? Y también que nos adaptemos a ese marco regulatorio, pero con respuestas proactivas, ¿no? Más que reactivo al problema, pues que nos anticipemos, ¿no? a lo que pueda venir. Pero como decíamos, las ciudades no solo son el centro de los problemas, no, al revés. ¿Por qué crecen tanto las ciudades? ¿Por qué vamos todos a las ciudades? Porque nos ofrecen una gran diversidad de oportunidades que hacen que queramos vivir mejor, que tengamos mayor desarrollo profesional, que tengamos acceso a un buen trabajo, que tengamos acceso a los servicios, ¿verdad? A una mejor salud, a una mejor educación. También a nivel cultura y ocio buscamos el pasárnoslo bien con nuestros amigos, salir a restaurantes y demás, espectáculos y también acceso a la tecnología más avanzada, ¿no? Que eso lo vamos a encontrar también en las ciudades mayores, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con las grandes ciudades? Hace 70 años solo había 3 grandes metrópolis, que eran Beijing, París y Roma.
En este año y para el año 2030 se prevé que existan más ciudades y megaciudades que nunca. ¿Y qué es una megaciudad? Pues son ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes y esto está definido por Naciones Unidas, ¿vale? Entonces, la tendencia es imparable porque la población sigue creciendo. A mí me gusta mucho, Mercedes, ver de vez en cuando el gráfico de cómo ha ido evolucionando la población a lo largo de los años y es verdad que este año, en 2025, ya hemos sobrepasado los 8.000 millones de habitantes, que se dice pronto, 8.300 millones creo que son, y la tendencia es en aumento, ¿vale? No se ve que esto vaya por ahora a decrecer, ¿no? Entonces, si el crecimiento poblacional se mantiene y las ciudades siguen creciendo, pues es verdad que esto empieza a ser un poco insostenible, ¿no? Entonces hay que empezar a pensar pues cómo tenemos que abordar el problema, ¿no? Traíamos aquí también pues algunas cifras, ¿no? Pues y cifras económicas macro, ¿no? Que esto es muy interesante. ¿Por qué son las ciudades tan importantes, las megalópolis? Porque corresponden a más del 81% del Producto Interior Bruto a nivel mundial. Es decir, las naciones que controlen la economía a través de sus ciudades dominarán el mundo. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que 8 de esas ciudades, como vemos en el listado, corresponden a China. O sea, es increíble la hegemonía china que hay en cuanto a ese Producto Interior Bruto, ¿no? Y los números pues son los que son. Y entonces hay que revisar lo que estamos haciendo y empezar a plantear cómo abordarlo, ¿no? Te comparto, Ana, que estamos teniendo oyentes para que te hagas una idea de las ciudades o de las zonas, ¿no? Con las que estamos compartiendo desde Ciudad de México, Colombia, también hay gente de Portugal, Brasil y luego tenemos también compañeros aquí a nivel nacional, pues por ejemplo en el caso de Pamplona, ¿no? Para que puedas hacer también hincapié, a lo mejor luego cuando veamos una parte más práctica, ¿no? En este tipo de ciudades, a lo mejor pensando un poco en esa gran ciudad, lo que comentabas, megaciudades o megaterritorios, con el caso de México, que podría ser también México por DF, supuesto. sí, Y entonces, bueno, simplemente por hacerte este apunte para que lo tengas presente para relacionarlo con la ponencia. fenomenal. Muchas gracias, Mercedes. Pues bienvenidos a todos y qué bien que haya esa diversidad, porque al final eso es lo que enriquece, ¿no? Y la suerte que tenemos en este siglo es contar con una tecnología que da igual el punto en el planeta en el que estemos, podemos estar conectados, ¿no? Y sobre todo aprender unos de los otros. Eh, Indagando un poco en las proyecciones que hay a futuro, teniendo en cuenta un poco pues, esos escenarios que se han proyectado en función de los recursos, el crecimiento de la población, el desarrollo de la industria, la alimentación y demás, pues traía simplemente como curiosidad este análisis en el que se puede ver cómo el business as usual y el business as unusual, contando con que eh, puede ser que los recursos naturales no se habían contabilizado bien, entonces puede ser al doble, colapsan de alguna manera por las emisiones en el caso BAU2 y en el caso del BAU por la falta de recursos. No hay suficientes recursos para la cantidad de población que vive en el planeta. Pero sin embargo, aparecen dos escenarios, que eso es lo más interesante del análisis, en el que empiezan a meter, por un lado, la tecnología, ¿no? El CT habla de cómo se integra la tecnología y la innovación y consiguen no llegar al colapso. Obviamente hay proyecciones donde se reducen los recursos y las cosas, perdonad porque estoy un poco acatarrada todavía y espero que no me dé el ataque de tos. Tengo aquí los caramelos por si acaso, pero si no, me disculpáis. Y el último escenario, el de mantenimiento el mundo establecido, lo interesante es que se prioriza la salud y la educación. O sea, el comportamiento de las personas en esos dos escenarios
va a conseguir que el mundo no colapse. Entonces me pareció muy interesante traer esto y a colecho del diálogo para ver que al final la clave está en las personas, ¿no? O sea, obviamente tenemos los recursos que tenemos y demás, pero las personas somos los que vamos a decidir cómo lo gestionamos, cómo lo usamos, cómo lo consumimos y sobre todo qué durabilidad y qué proyección en la sostenibilidad en el tiempo le damos, ¿no? Importantísima la financiación. En México la verdad es que no lo tengo tan controlado, Colombia tampoco, pero como europea que soy, sí que sé que en Europa se está apostando muchísimo para la descarbonización de las ciudades, ¿no? Hay distintos fondos, como vemos, desde el marco plurianual financiero del año 2021 al 2027, casi una tercera parte del presupuesto total va a estar dirigida a la descarbonización de las ciudades, ¿vale? Y esto me parece muy interesante saber también cuáles son los mecanismos, ¿no? Y ahí os dejo alguno, ¿no? El Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, las iniciativas urbanas de la European Urban Initiative Urbact, el Nuevo Horizonte, que es la estrategia de innovación, el programa de innovación más potente de la Comisión Europea, el programa LIFE, que está muy relacionado con soluciones basadas en la naturaleza, regeneración de la biodiversidad y demás, y las Urban Innovative Action como parte de la European Urban Initiative. Decíamos que es un momento clave ahora mismo en Europa porque se está apostando en las ciudades y se va a seguir apostando, ¿vale? Eh, si hay que elegir quizás unas ciudades donde invertir, son las ciudades medianas. Las ciudades medianas, primero, corresponden al 80-90% del tejido urbano global. Entonces, obviamente, pues son el alumno estrella, ¿no? Para empezar a bajar todas esas directrices sostenibles para que se puedan implementar. Pero es que además deben ser aliados clave de las grandes ciudades para tratar de aliviar de alguna manera la congestión y la concentración que se genera en las grandes ciudades, ¿no? Y también señalo el tema de las plataformas público-privadas. Está claro que ni los organismos privados por un lado, ni los públicos por otro lado van a conseguir llegar muy lejos. Se necesita una colaboración público-privada real. Y eso se está consiguiendo cada vez más en Europa gracias a la financiación de la descarbonización de las ciudades. La financiación llega a las instituciones y las instituciones pueden definir, establecer partenariados con distintas empresas del sector privado para impulsar esa descarbonización. Vamos a introducir los tres ejes. En la base de la pirámide está la cohesión social. Las personas son la semilla para que se genere cualquier cosa de desarrollo sostenible en las ciudades. Sin las personas no podemos avanzar. Eso está claro. Por encima de las personas estaría la tecnología y la innovación, que deben ser herramientas aceleradoras para poder realizar esa transformación urbana. Y por encima, definiendo la pirámide de esas ciudades, tiene que estar el buen gobierno, la buena manera de gestionar todos los recursos, todos los equipamientos, todos los sistemas que hay en las ciudades. Y si no hay un buen gobierno, si no hay una gobernanza ordenada, dirigida y coordinada con los dos estamentos inferiores, la tecnología y la cohesión social, es imposible avanzar. Entonces es clave que entre los tres haya una coordinación. Aquí, Ana, también estamos viendo, ¿no? Cómo están resurgiendo, que eso será una de las preguntas que seguramente puedan surgir al final, las políticas públicas denominadas bottom-up, ¿no? Cómo desde abajo vamos generando la política, como bien dices, ¿no? Poniendo en el centro al ciudadano y cómo esto también vemos, que ya lo comentarás ahora, cómo a través de la cohesión social estamos resurgiendo, ¿no? Al ciudadano para que participe en todo lo que se está realizando desde esta transformación que estamos viviendo.
Totalmente, Mercedes. Y es que se ha visto, o sea, no es que ahora alguien haya levantado la mano y haya dicho, oye, pues venga, ahora las dinámicas bottom-up. No, 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 es que se ha comprobado que cuando venían las directrices definidas de arriba a abajo, no funcionaban. Entonces, como no funcionaban, pues se ha invertido el sistema y han dicho, vale, como esto no funciona, necesitamos que el ciudadano se involucre. Y para que se involucre, pues hay que buscar sistemas, ¿no? Que ahora también daremos alguna idea, ¿no? Pero esa es la manera de cambiar, que vengan impulsadas de abajo arriba y que nazcan del propio ciudadano, para que él se empodere y gracias a su capacidad de decisión, autonomía y empoderamiento, pueda tirar adelante con esas nuevas decisiones, esas nuevas maneras de hacer ciudad, ¿no? Entonces, traíamos un poco el concepto de la cohesión social. La cohesión social tiene que ver con cómo se organiza y cómo se integra la sociedad. Si os dais cuenta, la cohesión social ha existido desde siempre. O sea, de hecho, las primeras ciudades, y me remonto al siglo cuarto antes de Cristo con Mesopotamia, se desarrollaron ya no solo por un tema de recursos, por eso se desarrollaban cerca de ríos o del mar, ¿no? Ciudades portuarias para luego desarrollar el comercio y demás. La principal razón era también por la necesidad de comunicarnos. O sea, el hombre es un ser social por naturaleza. No se concibe que esté solo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que las ciudades den cabida a esas personas y faciliten esa interacción, esa integración para que trabajemos juntos con el fin de conseguir el bien común, ¿no? Porque si mejora la ciudad, mejorará también nuestro bienestar a nivel personal, ¿no? Y todo esto se consigue pues con soluciones inclusivas, es decir, no dejando a nadie atrás, con una comunicación cada vez creciente, ¿no? Si las personas se enteran de que se están desarrollando distintas iniciativas y demás, pues podrán participar más y el respeto. O sea, al final tiene que haber un tema de valores, ¿no? Decía, eh, y esto es algo que también he estado experimentando mucho, Mercedes, trabajando con el mundo del deporte, ¿no? Los valores mueven montañas y el deporte es la afición mayor que tiene todo el mundo a día de hoy y es por eso, porque te hace sentir bien y genera muchos valores de compañerismo, de equipo. Entonces los valores no hay que dejarlos nunca atrás. Y fundamental, pues eso, llegar a acuerdos. O sea, al final se trata de buscar acuerdos donde los ciudadanos lleguen a un consenso para tirar para adelante con una iniciativa. La cohesión social también parte de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que surgieron en París en el año 2015. Se define esa hoja de ruta, ¿verdad?, para llegar a la neutralidad climática en el año 2050 y muchos de esos objetivos abogan por esa cohesión social, por la salud y por el bienestar, hambre cero, erradicar la pobreza, buscar la igualdad de género. Bueno, son muchísimos y el espacio mejor para desarrollar esa cohesión social son las ciudades y las comunidades sostenibles, que es el objetivo 11, que no hace más que otra cosa que impulsar que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Y mira, el concepto de seguro es algo que cada vez estamos oyendo más. Es verdad que en México, pues sí que es algo que no es de ahora, pues por desgracia, pues se ha sufrido, ¿no? Eh, pero ciudades como Madrid, por ejemplo, quedan muy seguras y otras ciudades europeas, pues ahora se está empezando a poner sobre la mesa el tema de la seguridad, ¿no? Y cada vez más. El tema de la resiliencia, tenemos que ser autónomos, ¿verdad? Que eso ahora lo veremos también, que es un concepto que ahora estamos uniendo cada vez más desde Europa con la competitividad, ¿verdad? Y la sostenibilidad. Hay que pensar en mantenerse en el largo tiempo. Y señalar aquí que es la década de la acción.
así como en el periodo inicial se definió el acuerdo y demás, Naciones Unidas definió que estos 10 años, desde el año 2020 a 2030, es la década de la acción. Ya no vale con firmar acuerdos, decir vamos a hacer cosas, no. Queremos planes de acción concretos, queremos monitorizarlos y ver qué se está haciendo, ¿vale? Porque si no, es verdad que no vamos a llegar a conseguir esa neutralidad climática. Entonces, hay que poner el acelerador. ¿Qué es lo que hace Europa? Europa coge la Agenda 2030 que define Naciones Unidas a nivel internacional y la baja a su territorio, con una ambición muy potente. Quiere ser el primer continente climáticamente neutro. Y para ello es clave tirar de los ciudadanos, ¿no? Y por eso define la política de cohesión. Es fundamental que si queremos llegar a esa neutralidad climática, tengamos al ciudadano de a pie como nuestro mejor aliado. Y esto va a permitir mejorar la gobernanza de las ciudades. Esta política de cohesión obviamente no va sola, sino que se articula con el brazo financiero, ¿no? Que es el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles. Un plan de acción que tiene tres ejes fundamentales. Sobre todo, canalizar los flujos hacia actividades cada vez más verdes, más sostenibles. Por otro lado, el tema de la transparencia. Ya no vale que una empresa se cuelgue la medalla, una empresa, una ciudad, de que ha hecho esto y lo otro. No, queremos, por eso sale la directiva del greenwashing, queremos que haya una trazabilidad entre lo que se dice y lo que se hace. Y hay multas y penas que cada vez se van a empezar a aplicar más. Y por otro lado, el hacer frente a los riesgos climáticos, ¿no? Entonces, que haya esa proyección de financiación para anticiparse a los riesgos climáticos. Bueno, y no lo he dicho aquí, pero Europa, ante este paraguas, por así decirlo, este marco estratégico global, empieza a definir sus políticas sectoriales, como de la granja a la mesa, o Repower a nivel de energías o de economía circular, o la ley de industria, que lo que hacen es ir bajando ese marco y esos objetivos globales a los distintos sectores, ¿vale? Para que poco a poco vaya habiendo esa trazabilidad y puedan realizarse y medirse y alcanzarse. La cohesión social para el Consejo de Europa dice que es la capacidad de una sociedad para asegurar el bienestar de todos sus miembros, reduciendo las disparidades y evitando la marginación. El Consejo de Europa ha insistido mucho en este concepto de vulnerabilidad. Quiere que esa inversión a través de la política de cohesión y con esas tres palancas del músculo financiero que mencionábamos antes, estén orientados a crear una Europa más justa, donde no se deje a nadie atrás. La política de cohesión no es solo una política social, sino que por tanto también es una estrategia política, pero también territorial, ¿vale? Más allá de las ciudades, pensando a nivel regional. Pero esto tiene su lógica, o sea, las ciudades no se acaban cuando sales de la última casa, es que al final viven del campo y viven de esa región que hay alrededor de la ciudad y por tanto cada vez más es necesario que esos flujos entre la zona regional y la urbe, el centro urbano, se vayan definiendo y cosiendo, ¿vale? Al final, pues eso, buscar garantizar el acceso más equitativo a los servicios que hemos dicho antes, fortalecer esos lazos comunitarios y reducir las desigualdades. Y para ello, tres palabras clave: fomentar la sostenibilidad, impulsar la innovación, y esta palabra la vamos a oír cada vez más y sobre todo después de la crisis política arancelaria además que tenemos con Estados Unidos, la competitividad. Al final, toda esta estrategia que ha tejido Europa lo que hace es impulsar la competitividad del tejido empresarial europeo, buscando fomentar la economía local y que sean, o sea, y que no tengamos que buscar recursos pues en África, en China o donde sea, ¿no? Y al final así ser más sostenibles porque los recursos viajan menos, por lo tanto se reducen las emisiones, pero es que además estamos potenciando
al ganadero que teníamos pues al lado de Pamplona, ¿verdad? Solo sabrá el de Pamplona, o los espárragos, que son espectaculares, por cierto, siempre he sido una forofa de los espárragos de Pamplona, y incrementar pues que esa economía local se potencie, ¿no? Y también ser una herramienta de resiliencia, es decir, de adaptación y de resiliencia. Resiliencia es adaptación, ¿vale? Nos tenemos que anticipar de alguna manera a los posibles riesgos que puedan venir, ¿vale? Riesgos climáticos o riesgos, como hemos visto, de pandemias, guerras y demás que también nos pueden afectar. Las prioridades de la política de cohesión, pues bueno, tienen que, ¿veis? Está la solidaridad, ¿no? Me gusta que incidan en el tema de los valores. Otro eje importante es el tema de la simplificación, ¿no? Ahí se engloba también un poco el nuevo proyecto Omnibus, recién aprobado en febrero de este año, porque se ha visto que al final era un poco inabarcable, ¿no? Toda esta tesitura de normativa y de requisitos regulatorios, y entonces al final pues, se ha optado por poner un poco el freno de mano, empezar a decir qué es lo más importante, priorizar y simplificar los procesos, ¿no? Y moderno, que ahora lo veremos, actualizado con las necesidades actuales. Bueno, aquí os dejo un poco los objetivos de la política de cohesión social. Veis que son variados entre soluciones tecnológicas vinculadas a la economía, soluciones medioambientales y soluciones sociales, ¿no? Objetivos sociales. ¿Qué es lo interesante? Que se va adaptando según, porque obviamente esto se define hace 6 años y se va actualizando según las necesidades. Y aparece este compendio de palabras que decíamos que cada vez se ponen más sobre la mesa, ¿no? Pues la competitividad, el tema de la defensa, ¿no? Ante las posibles amenazas que haya externas. El tema de la resiliencia y de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que se ha visto que al final el tejido empresarial mayormente está compuesto de pequeñas y medianas empresas. Entonces, es en ellas donde hay que centrarse si queremos fomentar esa economía local, ¿no? El tema de la vivienda, ¿no? Ahora mismo hay una brecha, o sea, el mercado de la vivienda es un problema muy grande que tenemos en Europa, ¿no? Entonces, obviamente, la política de cohesión pues hace frente ahora a las nuevas necesidades. El tema del agua. Es verdad que no sé si en este último periodo qué tal ha llovido en Colombia y en México, pero en España ha sido el mes de marzo que más ha llovido desde que se tienen registros, ¿no? Algo espectacular. Pero en los años previos hemos sufrido un estrés hídrico enorme, con restricciones en casas, en piscinas, en campos de golf y demás, ¿no? Y por supuesto la transición energética. Bueno, aquí alguna idea de las áreas que cubre la política de cohesión y los objetivos del plan de acción, ¿no? Que al final ser más competitivo e inteligente, o sea, al final la competitividad va unida de la inteligencia colectiva, ¿vale? El ser más verde para reducir las emisiones, fomentar la conexión, ¿vale? Que, lo cual reducirá las emisiones por la movilidad, que se ha visto que es el área que mayor impacta. Una Europa más social e inclusiva, como veis, es uno de los pilares del plan de acción de la política de cohesión y cada vez más cercano a la ciudadanía. Es decir, es fundamental que lo que se está definiendo a nivel estrategia política llegue y permee al nivel del ciudadano. Y como veis, la inversión es a todos los niveles, o sea, pero priorizando las áreas que están menos desarrolladas. De ahí que se esté abogando por una transición justa, ¿vale? La justicia. De ahí pues que hay unos indicadores, unos parámetros por países y en ese sentido pues España pues somos, bueno, estamos siendo muy beneficiados porque somos el tercer país, como veis, en el flujo de la inversión que hay desde la política de cohesión, cómo va llegando a los distintos países y en las temáticas en las que se va invirtiendo, ¿no? Y al final veis que la principal es el tejido empresarial, que decíamos antes. Segundo lugar, acceso al empleo y, por ejemplo, la mejora de la movilidad. Y en tercer lugar, la infraestructura de la salud. Un punto clave que vemos que cada vez está teniendo más peso.
Y Mercedes, salud ya no solo física, ¿no? También salud mental, ¿no? Que se está viendo que es un tema que está empezándose a poner sobre la mesa porque Es- cada vez hay más problemas mentales en gente joven y también en gente mayor, ¿no? A todos los niveles y pues tenemos que darle solución. De hecho, nos han comentado desde el chat que efectivamente que la estrategia en España para que las políticas de las ciudades, en este caso más verdes, se mantengan más en el tiempo, que cómo lo hacemos para que, pues, porque entendiendo que cada uno de los gobiernos, regiones, territorios puedan tener sus propias políticas para el manejo, pues en este caso de emisiones, pero también lo que estás comentando, ¿no? Para la promoción de la salud, cómo hacemos que eso sea más perdurable, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, desde la parte que conocemos más a fondo, como estás comentando, desde la promoción de la salud, en nuestro caso sí que hay una estrategia nacional, ¿no? De promoción de la salud focalizada, que justamente se incluye todo lo que estamos comentando, desde el urbanismo, cohesión social. Yo creo que un poco la clave a nivel nacional, lo que yo estoy percibiendo es cómo se conectan, ¿no? Todas las estrategias nacionales para conseguir los mismos objetivos. No sé si tú tienes la percepción para dar respuesta también a Karen Silvia para ver qué, para determinar, Totalmente de ¿no? acuerdo. Y mira, justo María Urtasun, que es la persona que va a seguir con el segundo diálogo, me puso sobre la mesa pues que se estaba desarrollando desde el Ministerio de Sanidad de España una guía de urbanismo táctico favorable para potenciar la salud en las ciudades, ¿no? O sea, sorprendente, ¿no? Que esto no salga del MIRMA, del área de arquitectura y urbanismo, sino que sale del Ministerio de Sanidad. O sea, al final estamos viendo cada vez más cómo, cómo hay ese enfoque transdisciplinar, cómo va más allá de esos silos departamentales que decíamos al principio, que es uno de los riesgos de la gobernanza, pues está empezando a pensar cada vez más desde distintos áreas de especialización, pero pensando en los mismos problemas. Lo que falta quizás es empezar a hablar más juntos. O sea, la tercera palanca de la New European Bauhaus, ¿no? Que ahora sí va a contar el comunicarnos más, el sentarnos juntos para ver los problemas y abordarlos desde las distintas disciplinas, ¿no? Pero bueno, sí que vemos muchos avances en ese sentido, o al menos los estamos viendo, que se bajan al plano real y sobre todo que vienen desde otros enfoques. Y eso es muy enriquecedor, porque ya no es solo lo que decíamos al principio, las ciudades no las hace el urbanista aunque tengan una formación buenísima a nivel planificación de la ciudad, sino que cada vez más se empapa de otros ángulos, desde psicólogos, médicos, ecologistas también, expertos en soluciones basadas en la naturaleza y en biodiversidad para que las ciudades al final no estén rompiendo, ¿no? Esos ecosistemas, sino que les den continuidad, ¿no? Entonces, cada vez sí que creo que estamos yendo hacia ese pensamiento más sistémico, aunque todavía falta, ¿no? Pero bueno, vamos sembrando. Eh, la nueva Bauhaus europea es una iniciativa que ha lanzado Europa para tratar de articular el Pacto Verde Europeo con las soluciones concretas y reales al nivel del contexto de cada ciudad, ¿no? Entonces, alguien que preguntaba cómo lo hacemos, pues mira, en la New European Bauhaus hay una brújula con unas guías prácticas de cómo tienen que desarrollarse los procesos y te describe cómo tienen que ser los procesos participativos, cómo tiene que ser la búsqueda de esa belleza urbana y también esa sostenibilidad a nivel de recursos. Pero es que también define cómo debe establecerse esa coordinación entre todos los ejes, ¿no? Entonces, es muy interesante que sepáis que existen este tipo de iniciativas donde por lo menos se definen las guías. Y aquí vemos un poco, pues, por ejemplo, según los niveles de ambición, pues cómo pueden hacerse los procesos participativos solo a nivel consultivo, co-desarrollados o gobernados, ¿no? Por los propios participantes, ¿no? La ambición del compromiso multinivel, ¿no? Ya no solo trabajar a nivel local dentro de la ciudad, sino que empezar a ver
esas redes que se pueden definir a nivel nacional, pero también con otras ciudades a nivel internacional. O sea, esta conexión que estamos haciendo hoy es buenísima porque estamos aprendiendo unos de otros y ahora cuando haya el intercambio de preguntas más, porque vamos a entender qué cosas funcionan mejor en Colombia, en México, en Pamplona o en Perú y por qué no, ¿no? Y viceversa, y aprender y poner en común esas lecciones aprendidas y sobre todo esos procesos, ¿no? Esos hitos que han marcado el que haya sido exitoso, ¿no? Al final. Y el enfoque transdisciplinar, ¿no? Que también decíamos en bastantes partes del diálogo. Os traía aquí un caso concreto donde he tenido la suerte de colaborar para bajar la Agenda Urbana de Madrid a través de un plan de actuación concreto e integrado, ¿no? El plan lo que hacía era coser, como veis, ese lazo que iba desde la Agenda 2030, donde se definían los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda Urbana, que vino definida después, la Agenda Urbana de la Unión Europea, pero es que encima en España la verdad es que fueron pioneros y desarrollaron una agenda urbana a nivel nacional, teniendo en cuenta el contexto, porque obviamente no es lo mismo pues a nivel climatología, recursos y servicios, como se tiene que enfocar esa estrategia de sostenibilidad en un país o en otro, ¿no? Hay que adaptarlo. Sobre esa agenda urbana a nivel nacional, Madrid hizo su agenda urbana y sobre esa hemos cosido para darle trazabilidad a esos objetivos que venían marcados, fijaos, desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible de París, o sea, al final nos remontamos siempre a los ODS, pero es que es la manera de empezar a bajarlo, ¿no? Y empezar a parametrizar, medir con los indicadores y definir realmente cuáles son las mejoras que se están haciendo. Lo interesante de este proyecto es que tuvo una visión de cohesión social importantísima desde el principio y para ello se analizaron los datos, ¿no? En Madrid la verdad es que tenemos la suerte de contar con una plataforma donde ya vienen distribuidos, que se llama Iguala, por distrito, pues cómo funcionan una serie de parámetros, ¿no? Desde la densidad de población, pero también cuáles son los porcentajes de población con renta inferior a la media, o que tienen mayor número de paro son más vulnerables a nivel bienestar social e igualdad o tienen mayor índice de vulnerabilidad de la salud, ¿no? Y con eso, pues detectamos que los distritos del sur eran los distritos más afectados, ¿no? Con los parámetros más negativos en proporción a la media de la ciudad de Madrid. Estos 6 distritos, Latina, Carabanchel, Usera, Puente Vallecas, Villa de Vallecas y Villaverde, pues han sido el escenario elegido para desarrollar una serie de actuaciones que venían cosidas desde un enfoque estratégico, donde era fundamental los procesos participativos, es decir, los ciudadanos en el centro de todo, eran son los que van a dar respuesta, ¿vale? Los que van a hacer posible que estas soluciones ganen peso e impacto. Por otro lado, el enfoque transdisciplinar, como decíamos antes, fundamental, o sea, dejar de pensar que se hace solo una o sea, una planta de paneles fotovoltaicos independientemente de las comunidades vecinales que va a haber ahí, ¿no? Al final lo veremos. Una de las actuaciones que hizo, pues coser esa actuación con la necesidad que había de energía en esas viviendas y generar una comunidad energética para reducir el consumo energético de esos barrios más vulnerables, pero también aprovechar esa infraestructura que se está poniendo sobre suelo público, ¿no? Y el compromiso multinivel, ¿vale? Pensando que esas sinergias ya no se hacen solo a nivel local, sino con el resto de la ciudad, a nivel nacional, pero incluso con otras ciudades unidas con distintas estrategias, como veremos, ¿no? Y todo siguiendo los 3 ejes del desarrollo urbano sostenible, social, económico y ambiental. Al final se daba una trazabilidad entre las distintas actuaciones, eh, partiendo de los objetivos estratégicos que marcaba la Agenda Urbana Europea y la Agenda Urbana de Madrid, con la respuesta integrada que se iba dando en el plan de actuación integrado, ¿no? Por ejemplo, el objetivo estratégico
de impulsar, bueno, de fomentar la cohesión social y buscar la equidad, ¿vale? Que es el que más viene al caso con esto. Pues se diseñó una casa de familias, que creo que viene aquí, sí, que funciona como el corazón de todas las actuaciones, que trata de solventar y dar servicio a esas familias más desestructuradas, pero es que además les da la opción de acceder a los distintos equipamientos que se van a rehabilitar o que se van a desarrollar como nuevos equipamientos, como por ejemplo la piscina, ¿no? Había una piscina en Usera que se va a rehabilitar, pues se van a generar dinámicas de actividades en la piscina, de ejercicio y demás, para fomentar esa cohesión otra vez de la familia, ¿no? O el espigón que decíamos antes, se va a hacer también unas nuevas electrolineras para que haya autobuses eléctricos que además conecten con el resto de la ciudad, ¿no? Pensando no solo en la cohesión de los distritos del sur, sino también en esa conectividad con el resto de la ciudad. Y la actuación 6, que era muy interesante, era la digitalización, con una estrategia de capacitación para empoderar a los colectivos más vulnerables, se les educaba para tener mayor acceso a la empleabilidad. Y esta estrategia digital se cosía a todas las actuaciones a través de la Casa de Familias. Es decir, esa formación se realizará a través de la Casa de Familias, pero se generará esa interoperabilidad de los datos con todas las actuaciones que hay alrededor del PAI, ¿no? Y la innovación al final radica quizás en ese enfoque integrado, el dejar de pensar en los proyectos de manera aislada y el pensar en la suma, en lo que aporta cuando se integran de verdad, ¿no? Y bueno, simplemente que había esa estrategia digital de capacitación para la inclusión y el emprendimiento, y se puso la figura del voluntario digital, ¿no? Algo muy interesante que se testó en residencias de ancianos, de manera que se enseñaban y aprendían de las posibles barreras para aprender a utilizar la tecnología, ¿no? Interesantísimo también, como decía, cómo esta estrategia no es aislada, sino que se cose con el resto de estrategias que a nivel Ciudad de Madrid ya pertenecen, ¿no? Por ejemplo, pues a nivel de la estrategia digital, ¿no? Pues se cose con la estrategia digital 2026, pero además con el plan de recuperación, transformación y resiliencia, o con la brújula digital de la Unión Europea, pero también con las misiones de la Unión Europea, que es otra estrategia de ciudades para descarbonizarlas, donde se han seleccionado 100 ciudades que van a ser como los pilotos para aglutinar ese testeo de soluciones y sobre todo medirlo, ¿no? Y para ello tienen unos contratos climáticos y de aquí a 2030 pues nos van a reportar cuáles han sido los avances. Fundamental en este proyecto es la comunicación, ¿no? Que todos estos proyectos lleguen a las personas del entorno, de esos barrios, pero también del resto de Madrid, ¿no? Por eso que sea fundamental comunicarlo. No me cansa de decirlo, falta uno de ese, el de la comunicación, pero para eso estamos nosotros, para intentar solventarlo. Y lo del voluntariado digital, ¿no? Que aquí veis alguna imagen de cómo estos voluntarios digitales se iban por las residencias de ancianos y les iban enseñando a trabajar con las apps y con los móviles y demás. La tecnología. Hemos visto que hay muchísimas ciudades ahora mismo súper avanzadas, ¿no? Sondó, Singapur, ¿verdad? Van muy, muy avanzadas y de hecho hay una ciudad, Smart City de Viena, que trabaja con la universidad que está haciendo una revolución, ¿no? Pero la innovación hay que pensarla a nivel o sea, Schumpeter, perdón, popularizó la idea de destrucción creativa, ¿no? Es un concepto que a mí me gusta mucho porque introducía un nuevo concepto de innovación disruptiva. Es decir, está en constante transformación. La innovación ya no es solo la última tecnología, el último sistema digital y demás que implementamos en los proyectos, que también, ¿vale? Sino la manera
de la nueva manera de pensar las cosas, ¿no? Y veis, por ejemplo, esta casa, ¿no? Pues nadie había pensado que se podría pintar y de repente parecer como otra construcción, ¿no? Y dentro de la tecnología y la innovación, pues hay un montón de programas europeos donde se está fomentando, ¿vale? Aquí simplemente incidir en que el porcentaje de innovación que hay en Europa es del 1,5%, que bueno, está bien, aunque sigue siendo inferior al al de otros países. Eh, otras iniciativas europeas donde se está potenciando este desarrollo innovador es la European Urban Initiative y URBACT, ¿vale? Lo interesante de URBACT es que se incide mucho en en la capacitación de los procesos participativos, ¿vale? Si queréis buscar también más ideas para estos procesos participativos, os animo a que busquéis en la página de URBACT distintos proyectos donde se han desarrollado eh, pues eso, nuevos proyectos muy interesantes de innovación social. Temas de investigación, vemos que hay mucha variedad, esto voy a pasarlo más rápido y como decía, el proyecto estrella para innovar, Horizon Europe, ¿no? El nuevo horizonte, donde si veis, o sea, las grandes diferencias y por eso se ha incidido en el último periodo, están en la parte social. O sea, de hecho, recuerdo que el último proyecto de innovación en el que ganamos cuando trabajaba en mi anterior empresa, los criterios diferenciales por los que ese proyecto ganó fue por el planteamiento social que se había hecho. Más allá de involucrar a las personas en el desarrollo del proyecto, los ciudadanos participaban en el diseño de las soluciones desde el principio. O sea, para que veáis un poco cómo está cambiando esa manera de pensar y de hacer los proyectos. Pensamiento sistémico, ¿verdad? Empezar a pensar todo lo que hay alrededor de manera holística, ya no solo en la movilidad que va aparte, los residuos que va aparte, los árboles y las soluciones basadas en la naturaleza. No, la ciudad hay que pensarla como ese conjunto de sistemas que interactúan y se mejoran unos con otros. Y aquí vemos un poco el cruce, ¿verdad? Hay que ir de lo lineal a lo circular, generar esas interdependencias, esos modelos de interconexión y adaptándonos también a la naturaleza. Cuatro conceptos clave que quiero dejar aquí, ¿no? La transdisciplinariedad, que lo hemos mencionado, ¿verdad? Ya no hay que eh, trabajar solo desde el área de la cultura o de la economía o de la movilidad, hay que pensar de manera simultánea y esto va enlazado con el pensamiento sistémico. La participación, cada vez más importante, y para ello las metodologías co-creativas cada vez tienen mayor peso. La resiliencia, es decir, no se puede pensar en la ciudad de mañana si no va a perdurar en el tiempo, es decir, si no tiene los recursos de energía, de agua, de materiales para subsistir, ¿no? Entonces, hay que pensar en programas que se proyecten en el largo plazo. Y las nuevas tecnologías y nuevas metodologías sociales como bottom-up, beta permanente o deep learning, de la mano del análisis científico, ¿vale? Cada vez estamos viendo cómo Europa está impulsando esos análisis de ciclo de vida, ¿no? Esos análisis detallados de hacia dónde van los impactos, basados en ciencia, ¿vale? Proyectos que traía aquí tipo de tecnología, pues son sobre todo proyectos de innovación. Lo interesantísimo de estos proyectos es que en los proyectos de innovación los lidera, los de H2020, los lidera un privado, pero los demostradores se hacen en ciudades. ¿Qué son los demostradores? Son proyectos piloto donde se integran las tecnologías y los nuevos procesos participativos, por ejemplo, que se han diseñado en distintas ciudades y se buscan sinergias entre unos y otros y mejoras y sobre todo adaptación a los distintos contextos, ¿vale? En este caso concreto, pues se buscaba desarrollar los barrios verdes más avanzados del mercado. Y para ello se definían soluciones de reciclaje, soluciones de energía renovable, soluciones de movilidad,
Se buscaba el concepto de 15 minutos también. Y todo ello gestionado con la última tecnología de gemelo digital que optimizaba los flujos y los consumos para sacar el máximo rendimiento. Otro ejemplo de proyecto de innovación, este de energías renovables. Se testaban hasta 9 sistemas diferentes de energías renovables para ver cómo funcionaban mejor. Y en función también del contexto, en Lulea, por ejemplo, se utilizaban sistemas más avanzados de sales, eh, aprovechando el calor también de un sistema de baterías muy revolucionario, pero en Madrid, que al final se hizo en Córdoba, no se hizo en Alcalá por un tema de reglamentación, porque no había regulación de geotermia, pero ves, esto es otra cosa que veo muy buena y muy positiva de los proyectos de innovación. Se anticipan a lo que las ciudades necesitan. Entonces, en los proyectos de innovación se testa, se levanta la mano, oye, es que en la ciudad no existe una directiva para definir, para poder ejecutar una geotermia y se cambia la legislación adaptándolo a las nuevas necesidades y a las nuevas tecnologías, ¿no? Y este de soluciones basadas en la naturaleza, que fue muy interesante por el proceso participativo que hubo detrás, llegando a definir un catálogo de soluciones de más de 170 soluciones, creo que era, bueno, muchísimas soluciones y muy interesante. Lo interesante también de los proyectos de innovación es que queda todo publicado, ¿vale? Cada uno tiene su web y podéis, y hay muchísima literatura para aprender. Y finalmente la gobernanza. Y vuelvo al concepto de desarrollo urbano sostenible basado en el concepto de la Comisión Brundtland que definió en el año 1987. El buen gobierno tiene que tener en cuenta los principios del desarrollo sostenible, es decir, abarcar las tres dimensiones, la social, la económica y la medioambiental, y buscar la interdependencia entre las tres. No se puede pensar solo en la ciudad a nivel social, a nivel económico o a nivel medioambiental. Y sobre esos tres ejes que son la base del desarrollo sostenible que vemos en la base de la pirámide, tienen que estar las instituciones, la gobernanza, ¿vale? Que van a liderar esa coordinación para que realmente los recursos se gestionen de manera adecuada, para que no haya dispersión, sino que haya una mínima masa concentrada y se permita un desarrollo también del medio ambiente y haya una equidad social y una económica, una eficiencia económica, ¿no? Los sectores urbanos son estos cinco, ¿no? Los sistemas naturales, transporte, vivienda, actividades industriales y equipamientos sociales. Es muy interesante entender que mientras vivienda, industria y equipamientos son sistemas discontinuos que aparecen donde hay una necesidad y con un cierto grado de equidad, ¿no? Entre los distintos barrios, los sistemas medioambientales y de transporte tienen que ser continuos para que la ciudad funcione bien, ¿no? Y aquí traía el ejemplo de Madrid-Río, ¿no? Antes teníamos el río Manzanares y hacía como barrera entre los dos barrios que dividía y sin embargo, después de la regeneración, han quedado perfectamente integradas los dos entornos urbanos, ¿no? Y está siendo un éxito de uso. Fundamental buscar, por tanto, la interacción entre estos sistemas con la pirámide que veíamos antes, con la vinculación que tienen con los aspectos sociales, económicos, medioambientales y siempre desde la gobernanza. Estoy yendo un poco más deprisa porque me gustaría dejar algo de tiempo para el coloquio, ¿vale? Pero bueno, os pasaremos también la presentación, pues si veis que sea de interés y también os dejaremos luego nuestros datos de contacto, pues si queréis, bueno, seguir indagando en algún aspecto, ¿vale? 4 conceptos claros dentro del buen gobierno de las ciudades. La ciudad tiene que ser compacta, no frente a la dispersa, para que realmente funcione. Tiene que tener una cierta densidad, es decir, un poco de masa crítica para que los recursos tengan sentido. Tiene que ser compleja frente a los usos monofuncionales, ¿no? Que al final lo único que generan es mayor inseguridad y guetificación. Si, por ejemplo, un colegio que tiene una piscina, cuando ya no está en horario escolar, lo abre al resto del público, primero optimiza sus instalaciones, pero es que además está fomentando
que haya más vida alrededor de ese colegio en horario ya no lectivo, ¿no? Pues lo mismo con otros espacios e infraestructuras. Y continua. Fundamental que la ciudad sea continua para evitar pues esas islas que se han generado al final con esos PAUs, ¿no? Con esos, a veces con esas ciudades, con esos barrios que quedan desconectados, ¿no? de las ciudades. Las certificaciones, que os las traía aquí, simplemente quedados con el concepto de más allá de que no son obligatorias, por supuesto, definen la guía que se tiene que seguir para implementar un buen modelo de gobernanza, ¿no? Estos son modelos de gobernanza vinculados a la sostenibilidad y el más avanzado es Living Building Challenge, ¿no? Está vinculado a ese sistema regenerativo y por eso el símbolo es el de la flor como nivel de pétalos, ¿no? La ciudad regenerativa, al final, es un concepto muy avanzado, que sepáis que esto se lleva hablando desde hace más de 17 años, o sea, fue en el año 2004 o así cuando empezó a oírse el término de regeneración, pero si veis, es fundamental el posicionarnos en el lado derecho del gráfico, porque está claro que si nos quedamos solo a nivel sostenibilidad, reducir las emisiones, no va a ser suficiente con todo lo que hemos visto antes de riesgos climáticos, crecimiento poblacional y demás, de realmente devolver al planeta lo que estamos consumiendo, ¿no? Por eso se empieza y oiréis con cierta frecuencia hablar de lo que es el impacto positivo, ¿no? Más allá del no hacer daño, que son los principios de la taxonomía europea, al agua, a los ecosistemas, a la biodiversidad y demás, generar un impacto positivo, es decir, dejar el lugar allá donde hagamos las cosas, las actuaciones, las nuevas intervenciones en las ciudades, mejor que como estaban. Y eso es regenerando, haciendo que la ciudad sea hasta un sistema vivo, ¿no? De ahí que es cada vez más aprendamos de los patrones de la naturaleza, ¿no? Para regenerarlos y reproducirlos en la ciudad. Y con el enfoque de la circularidad que decíamos radical, ¿no? Ya no se piensa solo en reducir, sino que todo se considera un recurso que se va a utilizar para el siguiente nivel, ¿no? Son sistemas circulares frente a los sistemas lineales. Pensar a nivel acupuntura, ¿no? La ciudad, para hacer un buen gobierno, es imposible empezar a hacer todo, o sea, empezar la ciudad a nivel global. Entonces, es importante que seleccionemos puntos estratégicos que puedan definir esos nodos que ayuden a integrar las soluciones que queremos y que cosan el tejido urbano, ¿no? Y pasar del pensamiento global al regional al local. Es decir, hay que pensar a nivel global, pero actuar en esa acupuntura a nivel local y concreto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué problemas resolvemos? Y luego lo vamos cosiendo con el resto de la ciudad. Y qué mejor ejemplo que Matadero de Madrid, ¿no? Un gran nodo cultural y social que transformó una nave de matanza de carnes que había quedado obsoleta y se integró además en el conjunto de Madrid-Río y regenerándose además con unos conceptos de metodologías participativas increíbles que son las que han conseguido mantener el proyecto e integrándolo con el barrio y haciendo desde actividades culturales, formativas, conciertos, museos, también tienen una asociación con la Escuela de Arquitectura de Madrid. Increíble todo lo que se ha hecho, pero porque se ha concebido muy bien desde el concepto de participación ciudadana. Gobernanza multinivel, ¿vale? Es fundamental otro concepto que decíamos, pensar que las ciudades no solo las hacen las instituciones, el sector público, sino que tienen que ir de la mano de otros organismos, como las universidades, el sector privado, que es un gran dinamizador, también la sociedad civil, como hemos dicho, a través de los procesos participativos, y también tener en cuenta otros agentes que están silenciados, como el entorno o el medio ambiente, siempre pensando en ese enfoque de múltiple hélice. Las redes de ciudades nos van a ayudar muchísimo a seguir impulsando
ese conocimiento y ese networking, aprender de lo que se está haciendo en otras ciudades, ¿no? Y aquí traíamos, pues por ejemplo, la red de Europa, Eurocities, es la mayor red de ciudades, pero también hay otras como el IURC, donde colaboro también como experta, que estamos hermanando ciudades de Europa con ciudades del resto del mundo, Latinoamérica, Norteamérica, Asia y China y Australasia, ¿no? Y con ello intercambiamos soluciones y mejores praxis urbanas para aprender unos de los otros y definir conjuntamente planes de acción. Los eventos es fundamental tener alguno en el calendario porque son un escaparate buenísimo de los mayores avances que se están haciendo y sobre todo también para seguir haciéndose networking, ¿no? Y la financiación, porque obviamente esto no se sostiene solo. Entonces, hay que entender qué piden los bancos y el sistema financiero para alinear los objetivos de los proyectos con lo que están reclamando, ¿no? Por eso hay que buscar esos indicadores, ese alineamiento y también tener en la cabeza pues los programas de financiación y los mecanismos de financiación que ahora mismo pues tiene el mercado y cada vez mayores a nivel de sostenibilidad, ¿no? Hay así, aquí os contaba un ejemplo, pero como vamos un poquito mal de tiempo, simplemente que es el proyecto que os he contado antes, que hermanamos ciudades de Europa con el resto de las ciudades y lo interesantísimo aquí es pues estos procesos participativos, ¿no? Cada ciudad pues alimenta lo que esté haciendo otra ciudad y entre todos pues tratamos de buscar cuáles son los challenges, cuáles son los problemas, las barreras y demás, pero también definimos soluciones conjuntas, ¿no? Y esto es muy interesante, que cada vez y se está poniendo en valor. Por ejemplo, aquí lo ponía, las Olimpiadas de Brisbane pues están aprendiendo de lo que se hizo en Barcelona, ¿no? Pero también de ciudad. No penséis que siempre es el intercambio de conocimiento de ciudad más desarrollada a ciudad menos desarrollada. También puede ser al revés, ¿vale? Y en este caso se aprendió muchísimo de Puerto Montt en Chile por el proceso participativo local que incluía el conocimiento indígena, ¿no? Algo que desde Europa ahora, por ejemplo, se está aprendiendo mucho de América Latina, porque es algo que a nivel cultural pues lo habéis desarrollado mucho más en toda la implantación de los proyectos y aquí en Europa eso no se hacía tanto, ¿no? Entonces, ¿veis? Siempre hay cosas de las que aprender en las dos direcciones. Aquí traíamos los jardines de huertos urbanos que hay en Roma, que si no lo conocéis es una estrategia comunitaria increíble, cómo han dado vida a todos esos huertos urbanos de la ciudad y cómo se están involucrando los barrios y en una pista de Toronto que se está pensando con los ciudadanos qué usos se le va a dar para revitalizar ese aeropuerto que se cerró, ¿no? Conclusiones, y aquí ya acabo porque no, al final no he parado de hablar, Mercedes, pero bueno, ahora me cuentas alguna pregunta. Al final es fundamental adaptar lo que vamos a hacer al contexto local, ¿vale? Es verdad que no se puede hacer lo mismo igual en una ciudad que en otra, hay que tener en cuenta esas particularidades y por ello es importante hacer ese análisis previo, tanto de los riesgos climáticos y transicionales que nos pueden afectar y también esas oportunidades, ¿vale? No ver siempre solo el lado negativo, sino también la parte positiva. Por otro lado, entender cuál es el marco regulatorio que nos afecta y adaptarnos a él, identificando qué áreas van a ser pues esas palancas, ¿no? Para impulsar ese desarrollo urbano. En tercer lugar, la gobernanza. Gobernanza que me gusta la palabra del buen gobierno, ¿vale? Ya no vale la gobernanza en sí, la gobernanza es algo que siempre vamos a tener, pero que se haga bien, ¿no? El buen gobierno. Y para ello tiene que tener la integración de todas las disciplinas, médicos, personas que recogen la basura y a todos los niveles. No vale solo que opinen los que están arriba, tienen que opinar, como decíamos, políticas bottom-up, de abajo arriba donde la capacitación, la concienciación y la comunicación cada vez van a ser más importantes. Buscar la financiación sostenible, ¿vale? A través de licitaciones, hay un montón de licitaciones para ciudades ahora mismo, eh, y también a nivel de bancos, ¿vale? Pensando que también podemos alinearnos con los objetivos que tengan los bancos y al final es una relación de win-win. Y por supuesto las redes de ciudades y los eventos que van a ser plataformas buenísimas para seguir creciendo y buscando siempre esa colaboración
público-privada, porque las ciudades solas no pueden tirar, necesitan el expertise, ¿verdad? La experiencia del sector privado y, y también de las universidades, como esta universidad que tenemos ahí que está promoviendo estos diálogos, ¿no? Eh, Finalmente, los planteamientos integrales hay que pensar desde el pensamiento sistémico, ya no vale pensar la movilidad por un lado, las soluciones basadas en la naturaleza por otro y la vivienda por otro, hay que coserlo, ¿vale? Y así las soluciones serán más efectivas. Hay que integrar la innovación y las últimas tecnologías y pensar que las personas con esa gobernanza participativa van a ser la clave del éxito del futuro, del futuro de las ciudades. Es decir, necesitamos esa cohesión social para seguir transformando las ciudades del futuro. Muchas gracias y aquí ya me callo, os dejo nuestros datos de contacto por si queréis algo más y ya vuelvo a la sala para veros. Bueno, Ana, nos has dejado, yo creo que abiertos con la presentación, con toda la trayectoria, ¿no?, que tienes en el desarrollo de esta tipología de proyectos. Bueno, yo creo que muy contenta por defender o por concretar que efectivamente desde todas las áreas o desde todas las partes involucradas en esta tipología de proyectos, más que una pregunta a modo de conclusión, verificar que efectivamente desde todas las disciplinas estamos trabajando de la misma forma, ¿no? Yo creo que nos hemos dado cuenta que son necesarias esas unidades o ese diseño de grupos estratégicos, ¿no?, que partiendo de una necesidad, de un problema del ciudadano con las políticas bottom-up, cómo vamos formulando esa participación y a partir de ahí el desarrollo de política pública, en este caso muy vinculado, como bien decías, con una proyección o con una determinación desde Comisión Europea o Europa en general, pero también muy guiada en este caso por lo local, ¿no? Cómo vemos que las entidades locales en este caso van a tener un peso muy importante porque son las más cercanas al ciudadano y realmente son las que, como bien estábamos comentando, las que tienen más cercanía y las que conocen de primera mano los problemas propios y, como bien decimos, también son conocedores del contexto. Nosotros también ahondamos mucho en hacer hincapié en esa determinación porque efectivamente no todo lo que se desarrolle en un sitio que está funcionando de forma correcta tiene por qué funcionar en otro. Estamos hablando de factores socioeconómicos, culturales. Entonces, bueno, determinar un poco que yo esta pregunta se la voy a hacer a todos los ponentes que nos van a desarrollar para finalizar mientras que nos entre alguna otra del chat y verificar qué componentes nosotros estamos desarrollando las ciencias del comportamiento para desarrollar y potenciar todos estos grupos de trabajo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de las barreras de conducta o de comportamiento que pueda tener el ciudadano para no llegar a esos objetivos, pero también un poco desde lo que tú bien has planteado, desde los hacedores de políticas públicas, ¿no? Y es un poco ahí donde ahondar un poquito más lo que estábamos comentando, ¿no? Principales barreras que podemos encontrarnos, porque los ciudadanos tenemos más estudios, más lo que estábamos diciendo, más proyectos o más investigaciones basadas en evidencia de las cuales podemos traernos esos resultados, pero ¿cómo lo hacemos, no? Con la parte de los hacedores de políticas públicas, con esas capacitaciones, que nos comentes un poco cómo se desarrolla esa tipología de intervenciones. Pues mira, se están, bueno, las he visto planteadas de bastantes medios, pero al final la clave es, por un lado, darles un papel a los ciudadanos. Y eso es involucrarles desde el minuto uno. Involucrarles desde el minuto uno en los proyectos para que con sus decisiones estén alimentando el diseño de las soluciones que se van a crear en las ciudades, ¿vale? Que sean parte del proceso, del testeo, ¿no? Por ejemplo, en el barrio 22 arroba de Barcelona se estuvo testando pues, qué pasaba con las calles, que las cortaban a partir de una hora y empezaban a generarse como zonas de juego, ¿no? Entonces era el propio ciudadano el que pues bajaba con sus hijos, jugaba y demás, y veían cómo funcionaba, pues si llegaba algún coche después, pues eso, si había que cambiar el horario, cambiar la superficie y demás, ¿no? Y entre ellos iban consensuando cuál era la mejor solución, ¿no? Porque al final ellos van a ser
las personas que van a habitar esos espacios públicos, ¿no? Por otro lado, también dar un rol en la etapa de operación, ¿vale? A mí eso es algo que me parece clave, ¿no? No el pensar que el ciudadano no está solo al principio para pensar la solución, pero luego ya no se le involucra, ¿no? Al ciudadano hay que empoderarlo y hay que darle autonomía, para ello es fundamental la formación, ¿vale? O sea, hay ciudadanos que sí que tienen un know-how porque han estudiado unas carreras técnicas y demás, pero hay otros que no. Entonces, si vas a generar, por ejemplo, una comunidad energética, tendrán que tener unos mínimos conocimientos de cómo funciona el flujo de la energía, cuáles son los aparatos que más consumen, cómo se puede llegar a esa, bueno, cómo leer, ¿no? Solo el gráfico, o sea, las pantallitas donde te va diciendo un poco cuáles son los consumos pico y demás. El aprender a leer, ¿no? Entonces, por un lado hace falta capacitación, cambiar los procesos participativos, yo diría, no solo como espectadores, sino con un papel mucho más activo desde el principio. Y luego en la fase operativa, darles también un papel, ¿no? La estrategia de huertos urbanos que se ha hecho en Madrid, pues ha sido involucrando a personas del barrio que son los que mantienen esos huertos urbanos. Y lo mismo se ha hecho también en Roma, ¿no? Son ciudadanos del barrio los que lo dirigen y lo explotan. Y luego también tienen un beneficio económico, ¿vale? O sea, es también una parte del trabajo. Pues lo mismo debería pasar con esas comunidades vecinales, ¿no? Que vayan a controlar las comunidades energéticas, ¿no? He visto alguna pregunta en el chat, o sea que si quieres también contestamos los comentarios que están escribiendo. Sí, Eh, justamente nos comentaban que, bueno, con la creación de comunidades energéticas que se está encontrando con más dificultades que los proyectos de autoconsumo individual, residencial e industrial, que cómo podría impulsarse para que la ciudadanía se involucre y, que, bueno, pues realmente concretar en esa cohesión social. Era un poco la pregunta que se redirigía. pues justo lo que acabo de decir, o sea, hace falta formación y luego también que por parte de la administración pública, pues igual, pues dejar como se ha hecho la figura del voluntario digital, pues la figura del voluntario de la comunidad energética, porque también se va a necesitar personal cualificado que haga un poco de conductor, ¿no? Entre lo que realmente exige la tecnología y cómo se baja para que el ciudadano de a pie lo pueda usar bien y lo pueda aprovechar al máximo, ¿no? Eh, Hablaba Karen algo del problema de Latinoamérica. Cada gobierno Sí, tiene sus propias políticas públicas. un poco Cambian lo que procesos. hemos visto. Claro, el problema de los cambios, eh, así es, ¿no? Pero el ciudadano siempre está, ¿no? Entonces, la política cambia, los políticos cambian, no en todas las ciudades, hay ciudades que es verdad que no rompen con todos los planes de acción que se han definido previamente y ese debería ser un poco el espíritu, ¿vale? Para que realmente podamos avanzar, pero los ciudadanos nunca van a cambiar y siempre van a ser los mismos. Entonces, si hacemos políticas bottom-up, vamos a garantizar mejores resultados y mayor continuidad de los proyectos que se están desarrollando. O sea, al final la clave está en esas dinámicas colaborativas y darle ese papel al ciudadano para ir más allá de los cambios disruptivos que pueda pasar en la política. Bueno, lo de las comunidades energéticas que acabamos de ver, nada, no veo muchas más preguntas, pero bueno, que encantadísimas, cualquier cosa, estamos a vuestra disposición. Os voy a dejar mi correo también por el chat. Bueno, pues mientras que vas dejando el correo, Ana, para cerrar la sesión, yo simplemente agradecerte de nuevo la participación. Agradecerte también no solamente la participación, sino el impulso, porque bueno, no es sencillo tampoco encontrar a gente de diferente disciplina que quiera ser partícipe en estos grupos transversales. Ir de la mano, ¿no? De en nuestro caso, muy de la mano de la economía, muy de la mano de lo social y ver ahora pues esta disciplina arquitectónica, urbanística que también nos acompaña en el desarrollo de lo que queremos potenciar, que son ciudades que realmente pongan en el centro al ciudadano y que todo ronde sobre el mismo. Entonces, nada, darte las gracias por ello y bueno, Muchas gracias, simplemente Mercedes. Hay una última pregunta del doctor Osvaldo.
sobre el tema de si no sería interesante incluir la participación ciudadana con el gobierno, ¿no? Entonces, que sepas, Osvaldo, que en Japón se hace bastante, o sea, se involucra al ciudadano y que hay países europeos que también han traído a veces a los plenos políticos a estudiantes universitarios para que también dejasen su opinión. En Nueva Zelanda, que también tuve el gusto de estar en Christchurch, también se hacían dinámicas con estudiantes que una vez, no me acuerdo si era cada 3 meses, traían a estudiantes para que opinasen sobre los problemas, cómo percibían los problemas de las ciudades y daban soluciones. Y también hacían incluso concursos luego de dibujos y demás. Entonces sí que hay países que sí se hacen estas dinámicas colaborativas ciudadano-gobierno. No en todos, pero bueno, hay que empujarlo y por lo menos que se sepa que, dónde se hace, por qué está funcionando y trasladarlo para que aprendamos. Pues muchas gracias, Ana, por esta aclaración. Encantados de indagaremos en estos países que nos has comentado y, como bien dices, toda la información que tenemos a disposición por estos proyectos que se hacen desde lo público. Dar las gracias a todos los participantes y asistentes en este diálogo y esperemos veros también, esperemos que nos veamos en el próximo y que podamos seguir avanzando en estas ciudades que cuidan. Muchas gracias a todos y bueno, os deseo buen día. Adiós, Muchas hasta luego, gracias, buena gracias. tarde y buen día.